adolescente negra humillada durante la lectura de un testamento, hasta que se dieron cuenta de que era la legítima heredera de todo. Desde el primer instante en que Esperanza cruzó la puerta de la oficina del abogado, todas las miradas se clavaron en ella con desprecio. 17 años, negra, con su cabello rizado natural y vestida con ropa sencilla. Eso fue todo lo que necesitó para que aquella familia privilegiada decidiera que no pertenecía allí. ¿Quién dejó entrar a la chica de la limpieza en la reunión? Se burló Víctor Almeida, sobrino del difunto magnate Eduardo Almeida, con un tono cargado de condescendencia. Sus palabras resonaron por toda la sala, seguidas por un coro de risitas ahogadas. Esperanza no se inmutó. Mantuvo la mirada firme, fija en la silla vacía que la esperaba en el centro de la sala de conferencias. Su tía Cristina, cargada de joyas excesivas y envuelta en un vestido de diseñador, ni siquiera se molestó en bajar la voz. Debe ser otra de las obras de caridad de mi hermano. Seguramente vino a pedir una limosna. Un peso insoportable se posó sobre el pecho de Esperanza, el peso de estar sola, rodeada de rostros blancos y ricos que, con su sola presencia, la hacían sentir que no pertenecía. Pero se negó a dejar que vieran cuánto le dolían sus palabras. Sus ojos recorrieron las paredes, deteniéndose en los diplomas de la empresa, las fotos de viajes, los recuerdos de aquel vasto imperio que Eduardo Almeida había construido durante 6 décadas. Probablemente la niña está perdida, comentó Ricardo, el hijo mayor y actual cabeza del negocio familiar. Que alguien la saque de aquí antes de que llegue el señor García. Esto es vergonzoso. Nadie notó la leve sonrisa que se dibujó en los labios de Esperanza cuando Enrique García, el abogado de la familia durante 30 años, entró a la sala con un maletín marrón algo desgastado. Su rostro, surcado de arrugas, permanecía impasible mientras saludaba con un leve gesto a cada uno de los Almeida. Señorita Esperanza, dijo finalmente, señalando la única silla vacía que estaba junto a su escritorio. Por favor, tome asiento. Un silencio atónito envolvió la sala como un súbito escalofrío. Víctor casi se atragantó con su champán. Cristina apretó su bolso de diseñador con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Disculpe, señor García, intervino Ricardo, enderezándose el nudo de su corbata de seda con una sonrisa forzada. ¿Sabe usted quién es esta niña? Los ojos del abogado no se apartaron. Asintió con calma. Por supuesto que lo sé. Y todos ustedes también deberían conocerla. Sus ojos recorrieron las caras incómodas de los Almeida. Ella es Esperanza Rivera, hija de doña Celeste. Ha trabajado en esta casa desde los 12 años, ayudando a su madre a limpiar los fines de semana. La hija de la criada, escupió Cristina, como si las palabras fueran veneno. ¿Qué hace aquí, en una lectura de testamento privada y familiar? Finalmente, Esperanza se sentó en la silla, erguida, su rostro sereno a pesar de la hostilidad que la rodeaba. Se había prometido a sí misma que, sin importar las ofensas que le lanzaran aquel día, no derramaría una sola lágrima. No después de todo lo que había soportado. Con sumo cuidado, Enrique García abrió su maletín y sacó un paquete de papeles. Estamos reunidos hoy, comenzó en un tono solemne y formal, para presenciar la lectura del último testamento y voluntad de Eduardo Almeida. Hizo una pausa para enfatizar. El señor Almeida falleció hace 3 semanas tras una valiente lucha contra el cáncer. Patricia, su sobrina, que hasta ese momento había estado absorta en su celular, aprovechó para sacar una foto de Esperanza a escondidas. Intrusa. Lectura de testamento, escribió rápidamente, publicándola en redes. La hija de la criada tratando de robar la herencia después de que murió su jefe. En cuestión de segundos, la publicación comenzó a recibir likes y compartidos. Mientras tanto, Víctor se inclinó hacia su círculo de confianza y, con tono burlón, murmuró: apuesto lo que sea que mi tío le dejó una limosna, 10,000 pesos tal vez, alguna tontería. Nadie pareció notar cómo los ojos de Esperanza seguían fijos en las manos del abogado mientras éste sacaba un sobresellado de su maletín. Para los demás, ella era invisible, excepto cuando se convertía en el blanco de sus burlas. Antes de comenzar, anunció García con voz firme, Eduardo dejó un video que debe reproducirse antes de la lectura formal.
Ricardo puso los ojos en blanco de manera exagerada, otra de las pequeñas teatralidades de mi padre. Vamos, avancemos con esto. Ignorando el comentario, el abogado presionó un botón y en la pared se encendió una pantalla oculta. En ella apareció el rostro envejecido y cansado de Eduardo Almeida. Sus rasgos reflejaban el paso de la enfermedad, pero sus ojos aún conservaban un brillo firme. Si están viendo esto, comenzó Eduardo, su voz frágil pero decidida, significa que ya he partido de este mundo. Hizo una pausa deliberada, sus ojos recorriendo a cada persona de la sala, como si pudiera verlos incluso a través de la grabación. Y me imagino que todos están ansiosos por saber cómo he decidido repartir mis bienes. Sus palabras quedaron flotando en el aire, aumentando la tensión en la sala. Pero antes de eso, tengo una pregunta. ¿Alguno de ustedes puede decirme el nombre de la hija de doña Celeste? El silencio que cayó sobre la sala era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Ricardo frunció el ceño, Víctor se rascó la nuca y Cristina fingió examinar sus uñas. Me lo imaginaba, continuó Eduardo, con una tristeza resignada en la mirada. Esa niña ha trabajado en nuestra casa durante 5 años, ayudando a su madre desde los 12. Y ninguno de ustedes, mi propia familia, se molestó en aprender su nombre. Un nudo se formó en la garganta de Esperanza mientras escuchaba las palabras de Eduardo. Observé cómo la trataban, dijo él, endureciendo el tono. Observé cómo trataban a todos los empleados, como si fueran invisibles, desechables. Sus ojos brillaron con determinación. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el carácter de cada uno de ustedes. La tensión en la sala era palpable, todas las miradas fijas en la pantalla. Patricia había dejado caer su celular, Víctor tragaba saliva con dificultad y Ricardo se removía incómodo en su silla. Lo que nadie en aquella sala podía imaginar era que, detrás de la dignidad silenciosa de aquella adolescente negra a la que todos despreciaban, se escondía una historia que estaba a punto de cambiar el destino de todos los presentes. Una historia que Eduardo Almeida había descubierto en los últimos meses de su vida, una historia que estaba a punto de poner su mundo patas arriba. Si esta historia de prejuicio y justicia ha despertado tu curiosidad, no olvides suscribirte para no perderte como una adolescente humilde, humillada por toda una familia, acabaría dándoles la lección más grande que jamás aprenderían. El video de Eduardo Almeida continuó reproduciéndose, su voz debilitada resonando en la sala, ahora en silencio. En mis últimos meses, dijo, comencé a observar cómo trataban a las personas a su alrededor, cómo hablaban con las enfermeras, las limpiadoras, choferes. Lo que presencié me rompió el corazón, dijo Eduardo, haciendo una pausa mientras respiraba con dificultad. Entonces, en medio de todo eso, vi a Esperanza. Mientras todos ustedes la ignoraban por completo, yo vi a una joven extraordinaria. Trabajaba incansablemente durante el día y por la noche estudiaba derecho. Incluso mientras cuidaba a su madre enferma, encontraba tiempo para sumergirse en los libros de mi biblioteca personal. De pronto, Ricardo se levantó de golpe, con el rostro enrojecido. Esto es una locura, García. Esto no puede ser legal. Pero el abogado se mantuvo imperturbable, con voz calmada y firme. Todo está en perfecto orden legal, señor Ricardo, respondió sin titubear. En la pantalla, el rostro de Eduardo se suavizó en una sonrisa cansada pero llena de conocimiento. Estoy seguro de que esto lo sorprende a todos. ¿Y Ricardo? Los ojos de Eduardo parecieron brillar incluso desde la grabación. Seguramente ya estás cuestionando si esto es siquiera válido. El rostro de Ricardo palideció al escuchar las palabras exactas de su difunto padre prediciendo su reacción. Lo que no saben, continuó Eduardo, con voz firme, es que durante los últimos 3 meses de mi vida, pasé incontables horas hablando con Esperanza. Se sentaba a mi lado durante sus descansos y me compartía sus sueños de convertirse en abogada. Patricia, visiblemente incómoda, forcejeaba con su teléfono tratando de borrar la humillante publicación que había hecho antes, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho y había sido compartido cientos de veces. Esta joven que ven aquí, prosiguió Eduardo, es Esperanza Rivera, hija de doña Celeste,
quien dedicó 15 años de su vida a trabajar en nuestra casa. Incluso cuando Cristina estaba ocupada comprando su cuarto auto importado, no dudó en recortarle el sueldo a doña Celeste. Cristina ahogó un gemido, sus mejillas sonrojadas de vergüenza. Y esa misma Esperanza, a quien Ricardo humilló cuando ella derramó agua accidentalmente sobre sus preciados documentos, tuvo que limpiar el suelo de rodillas mientras se la llamaba incompetente. Todo esto mientras ella acababa de enterarse de que su madre necesitaba una cirugía costosa. De pronto, el video se cortó. García, el abogado, abrió su maletín y sacó otro sobre. Hay una grabación más que Eduardo quería que vieran, dijo, con voz grave y firme. Pero antes de eso, necesito leer las disposiciones principales del testamento. Víctor se levantó de golpe, con el rostro encendido de furia. Esto es un disparate, gritó. Una simple sirvienta no puede heredar el imperio que nuestra familia ha construido durante generaciones. Finalmente, Esperanza habló con voz tranquila pero firme. Señor Víctor, permítame aclarar algo, dijo, mirándolo directamente a los ojos. Su familia no construyó nada. Su tío abuelo Eduardo empezó vendiendo fruta en el mercado. Las únicas cucharas de plata aquí son las que ustedes se encontraron al nacer. El silencio que siguió fue tan intenso que pareció retumbar en los oídos de todos. García se aclaró la garganta y ajustó sus gafas mientras empezaba a leer. Yo, Eduardo Almeida, lego a Esperanza Rivera el 51% de las acciones de Almeida Incorporados, mi residencia principal y todas las propiedades listadas en el apéndice A. Además, le dejo la suma de 20 millones de pesos en diversas inversiones. Esto es manipulación pura, bramó Ricardo, con el rostro desfigurado de furia. Esa chica se aprovechó de un hombre enfermo. García levantó la mano, pidiendo silencio. Si me permiten continuar, dijo con calma. Hay condiciones. Esperanza no asumirá el control total hasta que cumpla 21 años. Mientras tanto, la empresa será administrada por una junta encabezada por mí y la doctora Luisa Méndez. ¿Luisa Méndez?, preguntó Cristina, con incredulidad en la voz. ¿La doctora? ¿Qué tiene que ver ella con esto? Como si lo hubieran planeado, la puerta de la sala se abrió de pronto, y entró una mujer negra de porte impecable, vestida con un traje perfectamente entallado. Sus ojos se encontraron con los de Esperanza y le sonrió con calidez. La doctora Méndez fue mucho más que la doctora de mi hermano, explicó García con tono respetuoso. Fue quien presentó a Esperanza a Eduardo después de presenciar, de primera mano, la forma extraordinaria en que cuidaba a doña Celeste en el hospital, incluso después de que ustedes la despidieran cuando su madre enfermó. La doctora Luisa asintió solemnemente. Doña Celeste y yo estudiamos juntas antes de que la vida nos llevara por caminos diferentes, dijo. Cuando la vi en el hospital, luchando contra el mismo tipo de cáncer que padecía Eduardo, no pude evitar notar la increíble fuerza y nobleza de su hija. Lo que ninguno de los presentes comprendía era que esa escena, una adolescente negra, hija de una sirvienta, a punto de heredar un imperio entero, había comenzado con un encuentro fortuito en el pasillo de un hospital apenas 3 meses atrás. Esperanza había acudido a Ricardo, desesperada, suplicándole un adelanto de su salario para comprar la medicina de su madre. No solo le negó la ayuda, sino que además la humilló delante de sus colegas. No tengo tiempo para lidiar con problemas personales de empleados, había espetado. Si no puedes pagar la medicina, tal vez deberías buscar otro trabajo. Ese mismo día, la doctora Luisa había encontrado a Esperanza llorando en las escaleras de servicio. Al escuchar su historia, la doctora tomó una decisión que cambiaría la vida de todos los que estaban en esa sala. La llevó a conocer a su otro paciente, el poderoso Eduardo Almeida. Hay una grabación más, anunció García con solemnidad, insertando una segunda memoria USB en el sistema de la sala. Eduardo pidió expresamente que se reprodujera solo si se impugnaba su decisión. La pantalla volvió a encenderse, mostrando el rostro de Eduardo, visiblemente más demacrado que antes, pero sus ojos ardían con determinación. Si están viendo este video, empezó, su voz firme a pesar de su evidente fragilidad, es porque mi familia está impugnando mis decisiones.
Hizo una pausa para recuperar el aliento. Les aseguro que estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Tomé estas decisiones después de meses de observación silenciosa y de horas de conversaciones grabadas que documentan el comportamiento de cada uno de ustedes. Tomó otra bocanada de aire, con la mirada fija y decidida. Esperanza no me manipuló, dijo con firmeza. Al contrario, al principio, ella se negó a aceptar mi oferta. Me costó mucho convencerla de que la aceptara. Y respecto a por qué tomé esta decisión, continuó con la mirada afilada como cuchillas, mírense en el espejo. Ustedes no son mis herederos por lo que han construido, sino por el puro accidente de haber nacido en esta familia. La pantalla mostró entonces una serie de breves videos. Ricardo gritándole a empleados, Cristina despidiendo a Doña Celeste, Víctor burlándose de un conductor anciano, Patricia haciendo comentarios racistas. Cada escena cayó como una bofetada para los presentes, revelando la verdad que Eduardo había documentado meticulosamente. La crueldad y la indiferencia cotidianas con las que su familia había tratado a las personas que le servían. Eso es exactamente lo que hace que este momento sea tan poderoso y extraordinario, dijo la doctora Luisa, apoyando su mano con firmeza y ternura en el hombro de Esperanza. Eduardo no estaba construyendo solo un caso legal, le estaba entregando a Esperanza algo infinitamente más valioso que cualquier suma de dinero. Le estaba dando el poder de cambiar el sistema que siempre había tratado de mantenerla abajo. Lo que la familia Almeida no lograba comprender era que la misma adolescente a la que habían despreciado y humillado era la única que había demostrado la cualidad que Eduardo había buscado en vano entre los suyos: compasión genuina y auténtica. Porque cuando Eduardo, desde su lecho de muerte, le ofreció a Esperanza la oportunidad de vengarse por completo de todos aquellos que la habían humillado y maltratado, ella no saltó a la oportunidad. Dudó, no por miedo, sino porque tenía una visión que iba mucho más allá de simplemente buscar venganza. No solo quiero verlos fracasar, le había confesado a Eduardo en una de sus muchas conversaciones nocturnas. Quiero que entiendan lo que hicieron. Quiero que lo vean, que lo sientan, para que eso los cambie. Esas palabras, solo esas palabras, sellaron el destino del Imperio Almeida y colocaron su futuro en las manos de alguien que veía más allá de la represalia. Alguien que sabía que el verdadero poder no se mide por cuántas personas puedes humillar, sino por tu capacidad para transformar a esas personas y al mundo que las rodea. Ricardo se abalanzó sobre Esperanza, su dedo rígido como un arma acusadora, temblando de rabia. «Esto es absurdo», escupió. «Voy a impugnar este testamento en cada tribunal que pueda». 2 guardias de seguridad, vestidos discretamente, se posicionaron en silencio a cada lado de la sala. García lo había previsto todo. Esperanza giró hacia Ricardo, su rostro sereno y su voz calma y firme. «¿Por derecho?», preguntó. «¿A qué derecho exactamente se refiere, señor Ricardo? ¿Al derecho de haber nacido en la familia Almeida? Porque desde donde yo estoy, el único derecho que usted ha ejercido consistentemente es el derecho a humillar y menospreciar a las personas que considera inferiores». La doctora Luisa abrió su elegante maletín y con cuidado sacó una tableta y la encendió. Eduardo sabía lo difícil que sería esta situación, explicó. Por eso preparó algo especial para mostrarles. En la pantalla apareció una imagen aérea de un barrio pobre, con casas apiñadas, calles estrechas y llenas de grietas. «¿Reconocen este lugar?», preguntó. Cristina soltó un bufido despectivo. «¿Por qué íbamos a reconocer un barrio marginal?», se burló. «¿Por qué?», respondió la doctora Luisa con calma. «Su familia es dueña de él. O mejor dicho, lo era hasta ahora». Hizo una pausa para dejar que el silencio calara. Estas tierras fueron adquiridas por el abuelo de Eduardo hace 70 años, cuando desalojó a 200 familias para construir el primer centro comercial de la empresa. La doctora Luisa prosiguió, con un tono firme y constante. «Las propiedades que figuran en el apéndice no son mansiones ni apartamentos de lujo. Son terrenos en comunidades que la familia Almeida compró durante décadas mediante prácticas cuestionables y en ocasiones abusivas». Víctor levantó las manos con exasperación. «¿Y eso qué tiene que ver con todo esto?».
Los labios de Esperanza se curvaron en una sonrisa tranquila y decidida. Tiene todo que ver, contestó con firmeza. Porque esas propiedades ahora son mías. Y ya firmé los documentos para devolvérselas a las familias que viven allí, sin costo alguno. La sala estalló en un coro de voces airadas. Ricardo tiró una silla al suelo, su rostro rojo y retorcido de incredulidad. Patricia se cubrió la cara con las manos, las lágrimas corriéndole por las mejillas. Ustedes no entienden, prosiguió Esperanza, su voz firme como una roca. Yo no quiero su dinero. Quiero justicia. Y la justicia significa devolver lo que fue injustamente arrebatado. García carraspeó con intención. Hay más, dijo. La transferencia de las acciones de la empresa Esperanza ya ha sido registrada legalmente. Su primera acción como accionista mayoritaria fue aprobar un paquete de compensación para todos los empleados despedidos injustamente en los últimos 10 años. El rostro de Ricardo se contrajo con furia. «¿Vas a destruir la empresa?», rugió. «Estás tirando por la borda décadas de trabajo por una estúpida venganza». Esperanza sostuvo su mirada sin parpadear. «No es venganza», replicó. «Es restitución». Hay una diferencia fundamental entre ambas cosas. La doctora Luisa encendió la televisión de la sala de juntas. Una transmisión en vivo llenó la pantalla, mostrando decenas de exempleados siendo recibidos de nuevo, recibiendo compensaciones atrasadas. Algunos lloraban de emoción, abrazándose unos a otros y dando la mano a nuevos gerentes. «Esto está sucediendo en este mismo momento», explicó Luisa con una voz llena de satisfacción tranquila. «Planeamos todo para que coincidiera con la lectura del testamento». Cristina se desplomó en su asiento, su rostro contorsionado entre rabia y desconsuelo. «Nos has destruido», susurró, casi sin voz. Esperanza se puso de pie y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad que se extendía más allá del cristal. «No, señora Cristina», dijo suavemente, «el Imperio Almeida no está siendo destruido, está siendo transformado. Su valor en bolsa tal vez baje durante unos meses, pero se recuperará. La diferencia es que ahora las ganancias se repartirán de forma justa. Tú no tienes la experiencia para dirigir un conglomerado de este tamaño», gritó Ricardo con tono burlón. «En menos de un año vas a suplicarnos ayuda». La sonrisa de Esperanza era tranquila, su voz firme y serena. «Tiene razón, no tengo la experiencia», reconoció. «Por eso no lo voy a dirigir sola». García presionó un botón y las puertas se abrieron. 5 personas entraron en la sala, 3 mujeres y 2 hombres, todos vestidos con ropa sencilla de trabajo, pero con una mirada segura y determinada. «Les presento a la nueva junta directiva de Almeida Incorporados», anunció Esperanza con orgullo tranquilo. «Ex empleados a quienes su padre despidió por intentar formar un sindicato», continuó. «Personas con décadas de experiencia práctica y con ideas innovadoras, personas que fueron ignoradas solo porque venían desde abajo». Un hombre canoso dio un paso al frente, su mirada firme. «Hola, señor Ricardo», dijo con voz templada. «¿Me recuerda?» «Carlos Méndez. Trabajé en el departamento de finanzas durante 25 años, hasta que me despidieron por sugerir un plan de participación de utilidades para los empleados». «Esto es una locura», bramó Víctor. «No puedes entregarle la empresa a esta gente». La doctora Luisa sonrió con serenidad, pero con firmeza. «Ya está hecho», replicó. «Los papeles se firmaron antes de que ustedes siquiera entraran hoy. Seguirán teniendo sus acciones minoritarias, recibirán dividendos y asistirán a las juntas anuales, como cualquier otro accionista». Ricardo retrocedió tambaleante, desplomándose en una silla, su rostro pálido como el mármol. «Mi padre nunca habría hecho esto», susurró. «Su padre sí lo hizo», respondió Esperanza con suavidad, su voz fuerte pero cargada de humanidad, porque al final entendió algo fundamental. Que el verdadero legado no está en el dinero que acumulamos, sino en las vidas que tocamos. Patricia se levantó de golpe, su rostro deformado por la furia. «No te vas a salir con la tuya», chilló. «Tengo amigos en la prensa. Voy a exponer este fraude». Esperanza intercambió una mirada con García, quien presionó de nuevo el botón de la pantalla.
Apareció un video mostrando a Patricia borracha, diciendo insultos racistas a los camareros. Tengo cientos de horas de este tipo de material, dijo Esperanza con calma. Todos ustedes, en sus momentos privados, mostrando quiénes son realmente cuando creen que nadie importante los está observando. Víctor, que antes parecía tan seguro de sí mismo, ahora lucía como si hubiera envejecido 10 años. ¿Qué es lo que quieres de nosotros?, preguntó con la voz temblorosa. Esperanza lo miró directamente, su mirada firme y llena de determinación. Quiero que aprendan, dijo. Quiero que, por primera vez en sus vidas, entiendan lo que se siente no tener poder, lo que es ser juzgado no por tu carácter, sino por el color de tu piel o el dinero que llevas en la cartera. Carlos Méndez dio un paso adelante, su mirada llena de una calidez decidida. No vinimos aquí a destruir la empresa, dijo con voz tranquila pero firme. Vinimos aquí a cambiarla. Nosotros éramos. Nos recontrataron no por venganza, sino por nuestras capacidades demostradas, algo que ustedes jamás se tomaron la molestia de reconocer. La doctora Luisa comenzó a repartir carpetas, una, a cada miembro de la familia Almeida, sentados alrededor de la larga mesa de conferencias. Estas son sus opciones, comenzó, su voz serena pero firme. Por supuesto, son libres de impugnar el testamento si así lo desean. Contamos con un equipo de abogados listos para enfrentar años de litigios. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo, o pueden optar por una transición pacífica. Ricardo, que hasta ese momento se había mantenido hundido en su silla, con el ceño fruncido, levantó la cabeza. Su voz, antes rebosante de arrogancia, ahora sonaba temblorosa. ¿Y cómo se supone que se ve una transición pacífica?, preguntó, con un tono que denotaba más inseguridad que desafío. García, siempre sereno, se inclinó ligeramente hacia adelante. Conservarán sus casas y recibirán un ingreso mensual que les permitirá mantener su estilo de vida, explicó con calma. A cambio, participarán en un programa de concienciación social diseñado para que enfrenten el daño que su familia ha infligido a las comunidades durante generaciones. Harán trabajo voluntario en esas mismas comunidades, tomarán cursos de diversidad e inclusión. Pasarán un año entero viendo el mundo a través de los ojos de quienes fueron perjudicados por ustedes. La voz de Cristina se quebró al hablar, aunque ya era evidente que en su interior había aceptado la derrota. ¿Y qué pasa si nos negamos?, preguntó, apenas un susurro. Esperanza dio un paso al frente, su expresión serena pero inquebrantable. Se encontró con la mirada de Cristina sin odio, solo con una determinación implacable. Si se niegan, es su elección, respondió con voz firme. No habrá un castigo impuesto, solo las consecuencias naturales de sus actos. Los videos se harán públicos. Las demandas seguirán su curso. Y sus nombres quedarán para siempre ligados al legado de explotación que Eduardo quiso corregir. El silencio que invadió la sala fue tan pesado que parecía que podía aplastarlos. Uno a uno, los miembros de la familia Almeida comprendieron que no estaban frente a un adolescente cualquiera, sino frente a una transformación más grande de lo que jamás imaginaron. Ricardo, aún desafiante, pero con la voz ahora cargada de temor, murmuró: «Esto nunca funcionará. Solo eres una niña, este imperio se derrumbará en tus manos». Los ojos de Esperanza se suavizaron con una compasión genuina. Su voz era firme y tranquila. «Ahí es donde te equivocas, Ricardo», dijo. «Todavía no lo entiendes. Este imperio nunca fue realmente suyo. Y ahora tampoco es mío. Pertenece a cada una de las personas que lo construyeron, ladrillo a ladrillo, día tras día». Se giró hacia las altas ventanas, dejando que su mirada recorriera la silueta de la ciudad. Una ciudad que, después de ese día, nunca volvería a verla de la misma forma. Lo que la familia Almeida aún no entendía era que ese adolescente no estaba ejecutando simplemente un plan de venganza perfectamente planeado, estaba dando inicio a una revolución silenciosa que se expandiría mucho más allá de las paredes de esa sala. Una revolución que llegaría a cada institución que había perpetuado las mismas injusticias sociales durante generaciones. Mientras los poderosos se removían incómodos en sus asientos,
Algo nuevo comenzaba a florecer en las comunidades que durante tanto tiempo habían sido ignoradas. Esperanza. No una promesa vacía, sino una esperanza tangible, viva, alimentada por acciones concretas que por primera vez ponían el poder en manos de quienes siempre habían quedado al margen. 6 meses habían pasado desde aquella inolvidable lectura del testamento. La sede de Almeida Incorporados, antes un símbolo de elitismo y riqueza heredada, albergaba ahora un vibrante centro comunitario en la planta baja, donde adolescentes de las zonas periféricas de la ciudad asistían a clases gratuitas de emprendimiento, tecnología y derechos civiles. Esperanza caminaba por los pasillos, saludando a los empleados por su nombre, una práctica que Eduardo había intentado implementar, pero que su familia jamás adoptó. Las paredes, antes decoradas con obras de arte europeas carísimas, exhibían ahora piezas vibrantes de artistas locales de comunidades marginadas. Las ganancias subieron un 12% este último trimestre, informó Carlos Méndez, ahora designado como director financiero de la compañía. El programa de participación de utilidades para empleados ha sido un éxito rotundo. La productividad está en su punto más alto. El rostro de Esperanza se iluminó con una sonrisa de orgullo. ¿Y el proyecto habitacional en las antiguas fincas de la familia?, preguntó. 300 familias ya recibieron sus títulos de propiedad definitivos, respondió la doctora Luisa, supervisora de los programas de responsabilidad social de la empresa. Las cooperativas de trabajadores comenzarán a operar el mes que viene. Lo que más sorprendió a los observadores externos fue la forma en que Esperanza se movía por el mundo corporativo como si siempre hubiera pertenecido allí, a pesar de tener solo 17 años y estar en su último año de preparatoria. Dedicaba 4 horas al día a supervisar la visión estratégica de la empresa, dejando la operativa diaria en manos de la junta experimentada, mientras se aseguraba de que la nueva misión no se desvirtuara. El resto de su tiempo lo repartía entre sus estudios, ahora en una prestigiosa escuela privada gracias a una beca completa de la fundación que ella misma había creado, y el cuidado de su madre, doña Celeste, quien al fin recibía la atención médica que tanto necesitaba. En un modesto café del centro de la ciudad, Ricardo observaba solo el enorme cartel de Almeida Incorporados que dominaba el centro urbano. El eslogan, construyendo un futuro más justo, se extendía bajo la imagen de Esperanza, de pie con orgullo junto a la nueva junta directiva diversa. Su traje de diseñador había sido reemplazado por ropa sencilla. Su auto de lujo había sido vendido para pagar sus crecientes deudas. Él era el único miembro de la familia Almeida que había rechazado la oferta de Esperanza de unirse al programa de concienciación social, demasiado orgulloso para aceptar lo que veía como una limosna. En lugar de eso, había decidido enfrentarse a ella en los tribunales, solo para perder cada uno de los casos. Había visto, impotente, cómo los videos cuidadosamente recopilados por Eduardo destrozaban su reputación, pieza por pieza. Su celular vibró con una nueva notificación. Vacante. Asistente administrativo, programa de reintegración social. Miró la pantalla con incredulidad, dándose cuenta de que había tocado fondo, considerando trabajar para la misma empresa que alguna vez creyó que era suya por derecho de nacimiento. Al otro lado de la calle, Patricia cargaba materiales para un taller de educación antirracista, parte de su servicio comunitario obligatorio tras el desastre de su publicación que humillaba a Esperanza y que se había vuelto viral por todas las razones equivocadas, destruyendo su reputación como influencer. Irónicamente, fue ella la primera de la familia en aceptar el programa de conciencia social. La voz de Ricardo temblaba mientras finalmente hablaba, mirando a su alrededor con una mezcla de vergüenza y humildad. El programa no es tan malo como suena, admitió, con un tono más bajo que antes. De hecho, ha sido transformador. Esperanza no quiere destruirnos. Lo que quiere es que aprendamos. Las lágrimas que Ricardo había intentado contener durante tanto tiempo por fin rodaron por sus mejillas, rompiendo la última barrera de su orgullo. Mientras tanto, en la sede de la empresa, Esperanza dirigía una reunión con un grupo de inversionistas internacionales que habían viajado especialmente para conocer el innovador modelo de negocio socialmente responsable que ella había implementado. Afuera, en el vestíbulo,
Un grupo de periodistas esperaba ansioso una entrevista que contaría la historia de éxito que ya estaba siendo estudiada en prestigiosas universidades. No lo entiendo, comentó uno de los inversionistas franceses, con el ceño fruncido. ¿Por qué no castigaste por completo a esa familia? Después de todo, te trataron terriblemente. La sonrisa de Esperanza fue serena, su tono calmo pero lleno de seguridad. Porque la transformación real y significativa no ocurre a través del castigo, explicó con voz firme. Ocurre a través del entendimiento. Necesitaban ver el mundo más allá de sus privilegios, entender lo que hay fuera de sus vidas protegidas. Algunos de ellos ya están empezando a entender. ¿Y aquellos que rechazaron tu oferta, como Ricardo? Preguntó el inversionista, con curiosidad genuina. La mirada de Esperanza se suavizó, mostrando empatía mientras respondía. A veces, dijo pensativa, las personas necesitan tocar fondo antes de poder mirar hacia arriba y empezar de nuevo. Justo hoy recibí un mensaje de Ricardo, está considerando el programa de reintegración. Nadie en la sala sabía que el verdadero plan de Esperanza nunca había sido buscar venganza. Cuando Eduardo le ofreció el control absoluto, la oportunidad de castigar a su familia como quisiera, ella había vacilado, y su respuesta fue inmediata y firme. No quiero vivir en un mundo donde simplemente cambiamos quien tiene el poder de oprimir, le había dicho al empresario moribundo. Quiero transformar el sistema por completo. En sus últimos días, Eduardo comprendió que en Esperanza no solo había encontrado a la heredera adecuada de su fortuna, sino también a la guardiana de sus valores más profundos, valores que su propia familia nunca había logrado comprender. En el primer aniversario de la nueva Almeida Incorporados, Esperanza inauguró el Instituto Eduardo Almeida para la Equidad Social, un testimonio vivo de su visión. En la audiencia ese día, entre las filas de estudiantes becados y nuevos empleados, estaban sentados Cristina, Víctor y, para sorpresa de todos, Ricardo. Él aún llevaba su uniforme de interno del programa de reintegración, y aunque parecía incómodo, allí estaba, presente, enfrentando el cambio. El prejuicio, dijo Esperanza desde el escenario, su voz clara y firme, no se supera simplemente exponiendo a quienes lo practican. Se supera cuando transformamos las estructuras que lo sostienen, cuando les damos a las personas la oportunidad de ver más allá de sus propias burbujas. Mientras hablaba, doña Celeste observaba orgullosa desde la primera fila. Su cáncer estaba en remisión, su futuro lleno de esperanza, y la certeza de que su hija había convertido la humillación en la chispa de una revolución. Nadie en esa sala podría haber imaginado, aquel primer día en que Esperanza entró a esa reunión, que la adolescente humillada no solo heredaría una empresa, estaba iniciando un movimiento. Un movimiento que, paso a paso, comunidad por comunidad, empresa por empresa, transformaría el significado mismo de poder y privilegio en la sociedad. Si esta historia te conmovió aunque sea un poco, y si te mostró que el cambio más profundo y duradero no proviene de la venganza, sino de la capacidad de reimaginar sistemas completos, no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Historias que nos recuerdan que las revoluciones más grandes suelen comenzar cuando alguien subestimado decide responder a la injusticia no con odio, sino con visión.